Patiño, bienvenida a Mañana Express del canal RCN. Debo decir que me da mucho gusto volverte a ver, aunque sea de manera virtual. Santiago, gracias y gracias a todas las personas que se toman su tiempo para escuchar esta entrevista y este momento tan importante y tan relevante en mi vida. Gracias, gracias. Oye, hay precisamente un tema que me está inquietando, y no solo a mí, yo creo que a muchos de nuestros televidentes, pero sobre todo porque quiero empezar por ahí, en estos momentos en tu mesa tienes dos tesoros. Del segundo vamos a hablar ahorita, pero del primero estamos viendo, es ese libro que además yo creo que no solo a mí, a muchos le impactó el título. ¿Cuántas veces he dicho me quiero morir? ¿Cuántas veces las ha dicho Marilyn Patiño? Varias veces y desde niña, desde que me enteré que a mi papá lo habían asesinado. Yo tenía 8 años cuando me enteré realmente, pero digamos que la ausencia y pues la partida de él fue cuando yo tenía 5 años. Fue muy fuerte. A los 8 años decreté con mi boca que me quería morir. ¿Por qué? Porque mi papá no estaba, porque tenía la familia que yo en la que había nacido y que me había formado durante los primeros años de mi vida, ya no existía. Yo ya estaba viviendo con mi abuela, mi mamá tuvo que huir, me dejó con mi abuela, mi mamá tuvo que salir a trabajar en otra área, en otros campos, en otras cosas. Mi mamá estudió diseño gráfico en la Universidad del Valle y ella ahí conoció a mi papá. Entonces, desde ahí está la historia, es mi autobiografía con una cantidad de episodios que yo no entendía, pero que tuve que entrar en una investigación minuciosa acerca de lo que fue mi pasado, mi árbol genealógico. Tuve que adentrarme íntimamente en ese silencio, en ese dolor, para encontrar esas herramientas y poder salir de ahí. Solamente en la investigación y el apoyo de personas espiritualmente muy fortalecidas, igual que psicólogos muy conocedores del tema, encontramos que hay espiritualmente unos acuerdos generacionales, acuerdos ancestrales, pactos generacionales que se hacen, y aquí les voy a explicar el por qué. Primero, porque mi hijo, escuchen bien, cuando cumplió 5 años, pierde a su papá en la misma zona geográfica que yo cuando tenía 5 años pierdo al mío. Entonces, esto me hace clic y me dice, hay que investigar qué está pasando, porque a mi madre le sucede lo mismo que a mí, ¿cierto? Perdón, ¿cuelgo una llamada? ¿Por qué a mi madre le sucede lo mismo que a mí? Entonces, entra Marilyn Patiño a hacer esta investigación con este dolor, pero que sabíamos que había que hacer un alto en el camino en el momento en que yo llego a Estados Unidos, de la manera en que llego, con mis 2 hijos. Entro en este silencio, en este dolor y en esta serie de preguntas del por qué. Y ahí es donde me entero que el por qué sí es importante. Porque si no encontramos el por qué, no vamos a saber para qué. Siempre te hablan de que es importante solo el para qué. No, es totalmente importante el por qué. Aquí, en este libro, yo les estoy manifestando, les estoy compartiendo muchas de mis experiencias, no solo esa, sino una cantidad de profecías autocumplidas, acuerdos que se habían hecho ancestralmente y que pude tener la opción de llegar a esto. Espiritualmente también hay una respuesta. Así que acompañar a muchas personas en este proceso para mí podría ser un servicio maravilloso, si me lo permiten. De esas personas que quisieran encontrar muchas respuestas, yo podría guiarlos. Y por eso yo sugiero hacer una comunidad ahora en YouTube se llama en YouTube mi programa @sanando con Marilyn.
Ahí podemos juntos estar aprendiendo, compartiendo testimoniales, experiencias de vida y una cantidad de interrogantes también que se forjan alrededor de las experiencias de nuestra vida. Es necesario hacer un alto en el camino. Yo lo hice durante mucho tiempo y aquí está el resultado en este libro, en mi autobiografía, donde no solamente se habla de este tema, sino de muchos temas más, con las herramientas precisas para salir de ahí. Marilyn, en ese primer video que está colgado precisamente en Sanando con Marilyn, tuve la oportunidad de verlo y ahí presentaste oficialmente esta nueva vida que llevas, pero sobre todo me llama la atención que siempre has sido, aquellos que hemos tenido la oportunidad de conocerte, extra cámaras también que hemos compartido contigo, siempre has sido una mujer que habla de frente, que habla de lo bueno, de lo malo que te sucede de frente, que no pretendes esconder nada. Y aquello bueno lo celebras, pero aquello malo también lo compartes y te muestras de carne y hueso. Así precisamente lo has plasmado en este libro, es decir, aquellos que vamos a tener la oportunidad de comprar, de leer el libro, vamos a encontrar todos los detalles de tu vida. Así es, Santi, completamente. Claro, lo has dicho. Me gusta que la gente, que las personas que son parte de mi comunidad, bueno, y las que no, que están dispuestos a criticar, que están dispuestos a juzgar por X o Y razón, que tampoco los culpo, ni me siento víctima por esto. Para ellos también va un mensaje muy importante y es que claramente yo he tenido dificultades que he tenido sin hipocresía que salir a enfrentar. No soy amante de la mentira ni de la hipocresía, pero sobre todo no soy amante del asesinato. Y con esto quiero ser muy clara. Yo estaba escribiendo mi libro, no lo había terminado de escribir y me entero que estoy embarazada. Es en ese momento cuando digo, a ver, voy a parar de escribir, vamos a parar esto, llamo a mi editor y le digo, mira, hay que parar este ejercicio porque me acaba de suceder algo inesperado. Así que no te voy a seguir enviando contenido porque necesito ponerme a prueba realmente con lo que he dicho, porque vengo plasmando en el libro una cantidad de herramientas que he aprendido y he adquirido y que supuestamente he sabido utilizar perfectamente. Pero entonces aquí con esta prueba podría haber pasado dos opciones. Una, ser asesina y quedar divina ante ustedes, ante el público, porque el pecado que no se ve es el pecado del aborto. Ese no se ve, es inmaculada. Yo seguiría con mi frente en alto y podría terminar mi libro, no pasa absolutamente nada y finalmente puedo recibir aplausos. ¿Por qué? Porque cometí tomé una decisión. No voy a hablar a nivel espiritual, hablemoslo a nivel humano. Tomé una decisión invisible para los ojos de los demás. No traer un hijo al mundo que en mi raciocinio no podía traer. Y en el raciocinio de personas que estaban a mi alrededor o que han estado a mi alrededor, estuvimos de acuerdo que no se debía tener ese bebé. Pero entonces ahí viene mi confrontamiento real. Ahí es cuando realmente yo digo, esto es una prueba para saber qué tan honesta soy conmigo misma, qué tan coherente soy con lo que pienso, siento, digo y hago, o qué tan hipócrita puedo ser para el mundo. Y es ahí donde está la respuesta. Uso todas estas herramientas que he venido aprendiendo, además de la valentía, y otra cantidad de herramientas que no hubiesen podido ser posibles
si no hubiera encontrado el camino para llegar a ellas. Porque dentro de la prueba está el aprendizaje y otra cantidad de conclusiones a las que yo llegué en esta autobiografía, en este libro. No es solamente por chisme, yo sé que a muchas personas les puede interesar por morbo, por chisme o por identificarse con una historia familiarizarse con ella acerca de leer este libro y ya. No, esto aquí no le destapa la olla a nadie, esto aquí no es un libro de amarillismo para medios de comunicación, esto es un libro que realmente te lleva a ti a la confrontación personal, al aprendizaje y a adquirir herramientas que te pueden llevar a encontrar respuestas a esas preguntas que tantas veces te has hecho en tu vida. Y es por eso que yo ahora me dejo usar, y digo usar en el buen sentido de la palabra, porque venimos a servir a esta tierra. Así que mi invitación es para hacer una comunidad en la que podamos compartir todas estas experiencias, ya sea desde YouTube, porque seguiré montando contenido en YouTube, Instagram también, y por supuesto charlas que vienen a continuación con el nacimiento de este libro y la gestación de él y de ese bebé que llevo dentro. Eso me interesa, por favor, hablemoslo más adelante de esas charlas porque sí me llama poderosamente la atención, pero entonces, con esto que me comentas, Marilyn, y para claridad, en algún momento cuando recibiste la noticia y cuando te diste cuenta que estabas embarazada, ¿dudaste en tenerlo? Es decir, te lo preguntaste y dijiste, no lo voy a tener. Claro, Santiago. ¿Por qué? Reflexioné y intimé realmente con Dios, una conversación cercana con Dios. Como te dije aquí en la entrevista, yo no quiero hablar de mis creencias espirituales, porque habían muchas creencias religiosas que también decidí hacer a un lado y vivir la espiritualidad que mi alma necesitaba. Esa espiritualidad donde realmente me iba a encontrar con Dios cara a cara. Entonces, yo pensé en algo, se me pasó un pensamiento entre esas conversaciones que tuve con Dios, porque cuando tú tienes conversaciones con Dios, no es que se te aparece Dios y te está hablando tú a tú. Es sencillamente el pensamiento, esos pensamientos que empiezan a vagar y tú estás en ese silencio, en ese dolor, en esa soledad y entran pensamientos, ¿verdad? Entre esos tantos pensamientos que entraron, muy coherentes todos, me entró un pensamiento porque yo culpaba a Dios, yo me enojé con Dios en ese momento. Dije, tú perdonas a todo el mundo y yo tuve una equivocación porque yo venía aquí renovada, con muchas expectativas de salir adelante y solamente me equivoqué una vez y esa equivocación digamos que la llamamos fornicación, pero ya después eso es otro tema, más adelante, que de repente muchas personas que asisten a iglesias o personas que están en la religiosidad lo llaman fornicación. Bueno, ya más adelante hablaremos de ese punto, pero aquí el punto que quiero tratar es que yo me entero de esto y me enojo con Dios. Llega un pensamiento a mi vida, va entre varios, y uno de los que llega a mi cabeza es, ¿qué tal que el infierno exista? ¿Qué tal que sí exista? Para ti que no eres creyente. Estoy hablando generalizando, o sea, mentes que no creen en un infierno, ni aquí en la tierra ni en otro lado. Digamos que no existe. ¿Tú estarías dispuesta a compartir el infierno con los asesinos? Porque te tocaría ese lugar. Estás asesinando una vida inocente. No importa qué tan pequeño sea, que es una bolsita, que es chiquito, que es que todavía no se ha formado, que hay mil excusas. Y luego hablaremos de las mil excusas que hay. No es que no tienes estabilidad económica, ni estabilidad emocional, nadie tiene estabilidad. Nadie en el mundo tiene una estabilidad. Nadie. Hay muchas cosas que discutir acerca de esto, pero eso fue uno de los interrogantes que llegaron en ese momento a mi cabeza. Luego llegó otro. Solo hay algo irreversible en la vida del ser humano.
Tú le chocas un carro a alguien, tú se lo arreglas. Tú le pegas a alguien porque tomaste la decisión de pegarle a alguien físicamente, lastimarlo. Esa persona se puede sanar. Tú eres un mentiroso, luego dices la verdad. Tú robas, tú luego te arrepientes y vas y devuelves lo que te robaste. Y si asesinas, ¿tú puedes devolverle la vida a la persona que asesinaste o al ser que asesinaste? Eso es lo único irreversible en las decisiones de los seres humanos, el asesinato. Así que decidí no ser asesina. Y esto fue una prueba más. Aquí en esta prueba puse mis herramientas, las que había venido aprendiendo, según yo, y toda la teoría que traía para afrontar este momento. Y como normalmente los seres humanos debemos convertir todo ese dolor en bendición, todos esos episodios nefastos en bendiciones, aquí yo lo estoy haciendo posible. Estoy convirtiendo este bebé en una bendición. Este bebé será quien me acompañará, este bebé por fe será quien yo cuidaré, protegeré y saldremos adelante por fe, porque vivo por fe y no por señales. Qué bonito eso, Mari. Antes de continuar, sí me interesa de una vez para que, por favor, diremos el dato, ¿dónde podemos conseguir el libro? Me encanta, gracias, Santi. Lo pueden encontrar en Amazon Kindle. Ahí escriben cuántas veces he dicho me quiero morir, Marilyn Patiño, o libro Marilyn Patiño. Hay varios métodos de búsqueda que se facilitan, lo pueden pedir ya sea impreso o digital. En Colombia en este momento creo que solamente digital, pero hay personas que tienen casillero en Estados Unidos y pueden pedirlo hasta su casillero y de su casillero se los envían ya impreso. Sin embargo, también vamos a tener alianzas con librerías en Colombia. Dime. Ok, ahí estoy dejando también de igual manera un link que pusiste en las historias. Gracias. Para que lo puedan adquirir, ¿sí? Tan lindo, gracias. Sí, perfecto. Y ahora sí, Mari, convertiste o eres el fiel ejemplo de no solo de una mujer valiente, sino también de cuando uno dice, haga un castillo con las piedras que le arrojan. Construya su dolor y transfórmelo. Tú eres un fiel ejemplo de eso porque todos conocimos, para nadie no es un secreto, lo mostraste, la difícil situación por la cual te fuiste además de Colombia, de nuestro país, y te alejaste de los medios de comunicación y de tu carrera, que finalmente es tu pasión, parte importante de tu vida. Así es. Después de ese lado oscuro que nos mostraste, ¿cómo estás ahora? ¿Cómo ha sido además este tiempo rescatándote y restaurándote? Bueno, cuando tú has escuchado esa frase que dice ya estás viendo la luz al final del túnel, como hay muchas personas que dicen por fin estoy viendo la luz al final del túnel, o no veo la luz al final del túnel, o todo es oscuro, o estoy en los sótanos del infierno. Bueno, hay una cantidad de frases que se han popularizado a través del tiempo, en las que yo entiendo hoy por hoy que todo ese sufrimiento, dolor o como lo quieran llamar, simplemente es un momento de nuestras vidas que no nos identifica, pero que sí debemos atravesar con amor. Y es muy fácil decirlo y difícil aplicarlo, pero en el ejercicio que yo he vivido en toda mi vida, llevaba el sufrimiento como si fuera una cruz, llevaba el sufrimiento como un bulto pesado de cemento. Hoy por hoy me entero que el sufrimiento no es más que el resultado de lo que te está pidiendo Dios o el universo, como lo quieras llamar, que hagas un stop en el camino y reflexiones acerca de lo que ha sido tu vida hasta el momento para que exista un cambio. Ese cambio debe ser positivo porque estamos en evolución humana. Entonces, es súper importante
hacerle caso a eso que llamamos sufrimiento, que si bien es cierto, viene del el dolor físico, el dolor del alma, es un nivel que te marca a nivel emocional, donde alguna cosa te dispara, porque el dolor tuyo de hoy, de ahora, que tu amiga que está allá te cuenta y te dice tu amiga, mira, me pasó esto y esto, y tú empiezas a llorar por lo que a ella le sucedió, eso es un dolor tuyo también. Pero no es de ahora. Esos son dolores de los dos que vienen de su infancia. Entonces es tan importante sanar las heridas de infancia para que hoy por hoy el sufrimiento lo sepas atravesar. Nadie está diciendo que estás exento de esto, pero estamos claros que hay que identificarlo, reconocerlo, atravesarlo, abrazarlo, para llegar ¿a qué? Al perdón. ¿Y del perdón qué sigue? El amor. Entonces son niveles, pero muchas personas no saben cómo atravesarlo. Yo no sabía. Y encontré una cantidad de información porque entré en investigación y en asesoría de diferentes psicólogos y guías espirituales muy fortalecidos, donde me daban esta información. Pero una cosa es la información y otra cosa es el ejercicio. Y ahí, esa fue la llave que abrió el candado. Yo logré abrir ese candado porque se me convirtió en un reto encontrar las respuestas de lo que había sido mi vida pasada, la vida de mis padres, incluso de abuelos. Y podría ir más para atrás, pero esto es un aprendizaje que no es de la noche a la mañana. Yo llevo un año, más de un año, porque más adelante les contaré, en agosto del 2023, cómo me acerqué a Dios y encontré que eso está acá. Me acerqué realmente porque yo me bauticé a los 13 años de edad y yo tuve una cercanía y un conocimiento de Dios que yo creía que era el real, que es alabar, adorar, y eso es muy bonito, alabar a Dios, ir a asistir a una iglesia, entrar a un grupo de jóvenes, todo es una iglesia, que no voy a decir el nombre de la iglesia evangélica, pero evangélica, que tiene un título. Y un día de repente en esa iglesia de jóvenes se levanta una hermana que era la líder de jóvenes y dice: hoy vamos a despedir de la iglesia a Marilyn Patiño porque ella se cambió de barrio y pues que nos dé unas palabras de despedida. Yo no quería irme de la iglesia. Yo quería seguir asistiendo a esa iglesia porque esos eran mis amigos, mi grupo de jóvenes, mi grupo de canto, el grupo en el que yo estaba creciendo espiritualmente. Ella me dice eso y me hace esta invitación. Yo me levanto con 13 años de edad, me despido de la iglesia para siempre. No volví. Entonces empecé a llevar una vida donde mis sueños cambiaron y ya mi sueño no era casarme con un pastor y predicar el evangelio por todo el mundo, sino que mi sueño ya era como el de una satánica. La satánica quería ser actriz. Y fue ahí donde juzgaron también a mi madre, me sentí exiliada. Y esto y más historias y testimoniales están en mi libro, donde personas del mismo grupo espiritual te logran sacar de ese camino. Y a muy temprana edad, yo tenía 13 años. Si hubiera sido con la madurez que yo tengo ahora, seguro, si hubiera sido con la madurez que yo tengo ahora, seguro no habrían podido. Marilyn, hoy te escucho precisamente mucho, no solamente más madura, sino en una evolución y con unas herramientas que, como bien dices, seguramente no tenías antes y las aprendiste en el dolor, pero ¿cómo
no solo me interesa saber, sino de pronto un poco como que tengo empatía con el tema de cuando te fuiste en esas circunstancias, cómo fue atravesar además ese dolor y si te sentiste sola, porque además lo mostraste también y dijiste, empecé desde cero. Así fue, tal cual, me sentí sola, sentía que ni siquiera Dios me escuchaba, sentí muchas cosas que realmente me llevaron en la finalidad del ejercicio, o sea, unos meses atrás, a encontrar las respuestas de todo esto y de mucho más que, como te mencioné hace un rato, incluso de estos acuerdos generacionales, acuerdos ancestrales que hubo en mi familia y profecías autocumplidas que ya era necesario que yo viviera para poder entrar en el camino, porque yo lo pedí mucho. Lo que te estoy hablando de agosto 2023 fue pedir de corazón un cambio en mi vida espiritual. Lo pedí y se me entregó. Me entregó Dios eso que yo necesitaba, ese cambio espiritual. Lo que pasa es que los cambios espirituales no son como tú te los imaginas. Oh, Blancanieves, Alicia en el País de las Maravillas, estoy recogiendo mariposas y entonces la mariposita se posó en tu mano. No, no, no. Hay que aprender a identificar y hay que darle el nombre que es a cada cosa. Hubo sufrimiento, hubo dolor, me sentí sola, sentía que Dios no me escuchaba, me enojé con Dios, luego me enojé mucho más con Dios. Aún así, las herramientas iba encontrando a medida que iba asistiendo a la iglesia y a psicólogos. En el silencio, en la soledad y precisamente en el abandono, ahí está Dios, ahí está la voz de Dios. Ahí me empiezo yo a comunicar realmente con Dios. Cuando no hay amigos, cuando no hay dinero, cuando no hay posibilidades, cuando estás solo con lo que realmente te importa, tu única familia, mis 2 hijos. Mari, no sé si de pronto la pregunta sobre igual la voy a hacer, pero ¿quieres más bien volver a actuar, volver a cantar, volver de pronto a nuestro país? Por supuesto, lo que pasa es que no es mi prioridad en este momento. Yo le pedí algo a Dios, lo pedí de corazón, un cambio en mi vida, y dentro de ese cambio hay un uso espiritual, hay un servicio. Si es desde el servicio, lo voy a hacer. Porque Dios no nos manda a servir solamente donde queremos servir o solamente donde nosotros decidimos que así tiene que ser, porque yo solamente voy a servir entre determinados grupos, élites o como sea. Dios te manda a servir en lugares que a veces tú no te lo esperas, que tú no tienes ni idea. Y si seguramente mi servicio está aquí, allá, donde sea que esté, representado en la manera que sea, cantando, actuando, presentando, dictando mis conferencias, pintando, no sé, donde Él decida, donde se ilumine, ahí está.